El día en que una madre enfrentó al cártel. La historia real de Miriam Rodríguez, la mujer que casó a los unocariceros de su hija, el dolor que lo cambió todo. La historia de Miriam Rodríguez comienza en la tranquila localidad de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, donde durante muchos años la vida familiar giraba alrededor del trabajo y los pequeños logros cotidianos. Pero una noche de enero, el universo de los Rodríguez se partió para siempre. Karen, la hija menor de Miriam, fue secuestrada en su propio coche, en plena luz del día, a manos de hombres armados ligados al temido cártel de los Zetas. Aquella tarde, la calma de un hogar trabajador y humilde quedó destrozada por la llegada de la violencia que ya asolaba al país, pero que nunca había golpeado con tanta fuerza a su propia puerta. El secuestro de Karen fue solo el inicio de una espiral de dolor, incertidumbre y resistencia que transformaría la vida de su madre y con ella, la de toda una nación. La primera reacción de Miriam fue la incredulidad y el temor paralizante que acompaña a cualquier madre ante la desaparición de un hijo. Sin embargo, pronto ese miedo se transformó en una determinación feroz. El amor de madre se convirtió en la única luz en medio de la oscuridad, guiando sus pasos entre amenazas, extorsiones y mentiras. En un país donde el secuestro se había convertido en una epidemia, Miriam se negaba a aceptar la resignación como destino. Su fe, su entereza y el recuerdo de su hija la empujaron a desafiar a las sombras, a enfrentarse a un sistema colapsado por la corrupción y el miedo. Los primeros días tras el secuestro de Karen fueron una pesadilla de llamadas extorsivas, promesas vacías y ruegos desesperados. La familia Rodríguez, como tantas otras, se vio obligada a reunir el dinero que exigían los criminales, vendiendo todo lo que podían y pidiendo ayuda hasta quedarse sin fuerzas. El dolor se mezclaba con la esperanza en cada llamada, cada mensaje, cada intento de negociación. Pero la incertidumbre era un veneno lento. Las horas se volvían días y los días semanas, mientras Karen seguía desaparecida y la ausencia comenzaba a pesar como una losa en el corazón de su madre. En ese dolor, Miriam forjó una decisión irrenunciable. Si nadie más podía buscar justicia, ella misma se convertiría en la voz y las manos que nunca dejarían de luchar por su hija. La madre que desafió a los intocables. El camino que Miriam Rodríguez eligió para encontrar a su hija y castigar a los responsables fue tan peligroso como inédito. En México, la justicia suele ser una palabra vacía cuando se enfrenta al poder de los cárteles. Pero Miriam, impulsada por la fuerza incontenible de una madre, decidió trazar su propio sendero. La realidad es que, tras semanas de silencio y abandono por parte de las autoridades, entendió que ningún policía arriesgaría su vida en una investigación de alto riesgo, donde cada pista podía costar la existencia. Así, Miriam dejó de ser solo una madre en duelo y se transformó en una detective incansable, utilizando recursos que nunca imaginó tener. Cada noche, Miriam repasaba los pocos datos que había logrado reunir. Nombres escuchados en susurros, rostros vistos en sombras, movimientos sospechosos en las calles. Sabía que los Zetas actuaban con total impunidad, pero no se dejó intimidar. Usó su intuición, la red de conocidos del pueblo y la incipiente información de redes sociales. Descubrió que uno de los secuestradores era un joven apodado Sama, cuya presencia era frecuente cerca de su tienda de ropa vaquera. Miriam lo rastreó durante días, observándolo con el temple de quien no tiene nada más que perder. Se disfrazó, cambió de peinado, inventó historias para acercarse a quienes podían tener información. Su tenacidad era inquebrantable, y su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia la convirtió en una verdadera cazadora de criminales. El primer gran golpe llegó cuando logró identificar a Sama y a su cómplice. Con las pruebas en la mano, acudió a las autoridades, pero el miedo seguía dominando a los funcionarios locales. Nadie se atrevía a enfrentar de verdad al cártel. Miriam, lejos de amedrentarse, siguió investigando por su cuenta. Pasó noches enteras revisando perfiles de Facebook, analizando fotografías y cruzando detalles con testimonios de otras víctimas. Construyó un archivo minucioso, con horarios, direcciones y descripciones, que pronto superó en rigor y profundidad a los propios expedientes policiales. Su vida, desde ese momento, giró en torno a la búsqueda de justicia para Karen. A medida que el miedo crecía en su entorno y la amenaza del cártel se hacía más visible, Miriam encontró fuerza en el dolor. No solo buscaba a los culpables por amor a su hija, sino también para devolver la esperanza a quienes vivían bajo el yugo del terror. La madre que había perdido a su hija se estaba transformando en la voz de muchas otras familias silenciadas por la violencia. La tragedia personal de Miriam pronto se convirtió en un símbolo nacional de resistencia,
y su nombre comenzó a ser conocido por su valentía. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a un destino marcado por el peligro y la incertidumbre. La red de complicidades y el muro del silencio. Mientras Miriam Rodríguez profundizaba en su investigación, la magnitud de la red criminal se hacía cada vez más evidente. No era solo la brutalidad del cártel de los Zetas lo que la desafiaba, sino el muro invisible de complicidad y silencio que los protegía. Descubrió que muchos de los responsables del secuestro de su hija eran vecinos, conocidos de toda la vida, personas con las que alguna vez cruzó palabras en la tienda, en la calle o incluso en celebraciones familiares. La impunidad se sostenía, en parte, gracias al miedo y la resignación de una sociedad acostumbrada a callar ante la violencia. Para Miriam, el desafío era doble. Debía encontrar la verdad, pero también sobrevivir en un entorno donde cualquier movimiento podía ser interpretado como una traición. Supo de inmediato que muchos de los que podrían ayudarla preferían no ver ni oír nada. Sin embargo, la determinación de una madre era más fuerte que cualquier amenaza velada. Usó todos los recursos a su alcance, desde conversaciones casuales hasta la astucia de aprovechar rumores, comentarios sueltos o hasta miradas esquivas. Entendió que cada fragmento de información podía ser la clave para acercarse a la verdad. Fue así como descubrió que Elvia, una mujer a quien Miriam había ayudado en el pasado, estaba involucrada en el secuestro de Karen. La traición de Elvia la golpeó profundamente, pero también le permitió entender la lógica cruel del entorno. La necesidad, la falta de alternativas y la desesperanza podían convertir a cualquiera en cómplice. Miriam, a pesar del dolor, no permitió que la rabia nublara su juicio. Supo separar el impulso de venganza de la necesidad de justicia. En vez de dejarse consumir por el resentimiento, transformó ese dolor en energía para continuar su misión. El avance fue lento pero constante. Miriam aprendió a moverse en las sombras, a no llamar la atención y a tener paciencia. Fue perfeccionando técnicas de observación y seguimiento, anotando patrones de conducta, rastreando llamadas y, sobre todo, ganándose la confianza de quienes podrían saber algo. Su persistencia era admirable. Nunca dejó de buscar, aun cuando las puertas se cerraban y las amenazas se multiplicaban. Por momentos, su soledad era absoluta, pero la memoria de su hija y el deseo de proteger a otras familias le dieron la fortaleza para seguir adelante. En este proceso, Miriam fue testigo de la profunda crisis moral de su comunidad. No solo los criminales eran responsables de la tragedia, sino también aquellos que, por miedo o conveniencia, optaban por el silencio. La red de complicidades era tan densa como la niebla de la madrugada en San Fernando. Sin embargo, cada día sumaba una pieza más al rompecabezas, acercándose, paso a paso, al corazón del horror. Los rostros del dolor y la valentía en la búsqueda. La travesía de Miriam Rodríguez se transformó en una lección de resiliencia y coraje, pero también en una confrontación constante con los rostros del dolor. Cada día, la ausencia de Karen era como un eco que no cesaba. Miriam, sin embargo, se negaba a quedarse atrapada en la tristeza. Convirtió el sufrimiento en motor, canalizando la rabia y la impotencia hacia la acción. Supo que la verdadera fortaleza no estaba en la ausencia de miedo, sino en la decisión de avanzar a pesar de él. La soledad era su compañera silenciosa, pero el recuerdo de su hija la acompañaba como una luz inquebrantable. Mientras investigaba, Miriam fue cruzándose con otras madres, padres y hermanos que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Formó lazos con familias que compartían la misma angustia, y ese tejido de solidaridad comenzó a tomar fuerza en medio de la desolación. No era la única luchando contra la impunidad. A pesar de la constante amenaza, muchas de estas mujeres se convirtieron en una red de apoyo mutuo, compartiendo pistas, historias y, sobre todo, la esperanza de justicia. Esta hermandad en el dolor fortaleció a Miriam y le hizo comprender que su lucha trascendía su historia personal. Se trataba de resistir a un sistema que parecía diseñado para olvidar a las víctimas. La investigación la llevó a los sitios más recónditos y peligrosos. Rastreo en redes sociales, visitas a barrios marginales y vigilias interminables frente a casas de sospechosos se convirtieron en parte de su rutina. Usó disfraces, cambió de apariencia y adaptó su acento para pasar desapercibida. Miriam fue, en muchos sentidos, una detective autodidacta que no dejó que la falta de recursos o de protección oficial la detuvieran. Su ingenio era la principal herramienta, y su convicción, el blindaje contra la desesperanza. El dolor, sin embargo, no era solo suyo. Lo veía reflejado en los ojos de quienes, como ella, aguardaban noticias de un hijo, una hermana o un esposo.
San Fernando se había convertido en un lugar donde la ausencia era parte del paisaje cotidiano. Pero Miriam se negó a aceptar el olvido como destino. Si bien los criminales se sentían seguros en la penumbra de la impunidad, ella era la prueba viviente de que el amor de una madre podía atravesar cualquier sombra. Con cada paso, con cada nombre que lograba identificar, Miriam sentía que recuperaba un pedazo de dignidad. No solo buscaba a Karen, buscaba restablecer el sentido de justicia para todas las familias que, como la suya, habían sido despojadas de lo más sagrado. Su búsqueda, entonces, se volvió símbolo de resistencia para toda una comunidad. La historia de Miriam Rodríguez enseña que la valentía, aún en medio del mayor horror, es una llama que puede encender la esperanza de un pueblo entero. Una red de impunidad y silencio. A medida que Miriam Rodríguez avanzaba en su incansable pesquisa, pronto comprendió la magnitud del enemigo al que se enfrentaba. No era solo un cártel despiadado, sino un entramado de corrupción, indiferencia y silencio que alcanzaba las entrañas del poder local y estatal. Descubrió que, en México, muchas desapariciones se tejían en la complicidad de autoridades, policías y funcionarios que preferían mirar hacia otro lado o, peor aún, colaboraban activamente con los perpetradores. Las denuncias de Miriam, lejos de ser recibidas con respaldo y diligencia, tropezaban contra muros de burocracia y miedo. Los expedientes se extraviaban, las pruebas se perdían, los testigos callaban. A pesar de ello, Miriam no se detuvo. Al contrario, cada obstáculo reforzaba su determinación. Decidió que no dependería de la justicia tradicional. Empezó a reunir expedientes propios, creó archivos detallados con nombres, fotografías, domicilios y relaciones de cada sospechoso. Entrelazó testimonios, escuchó confesiones veladas en susurros y fue tejiendo una telaraña de información que ningún agente oficial parecía capaz de construir. Miriam supo que la impunidad no era solo un privilegio de los delincuentes, sino un monstruo sostenido por el temor colectivo. Por cada puerta cerrada, ella buscaba una ventana, y por cada silencio, encontraba una voz dispuesta a hablar si sentía que no estaba sola. No obstante, la red de complicidades iba más allá. El crimen organizado había infiltrado instituciones educativas, hospitales, comercios y hasta iglesias. Nadie estaba verdaderamente a salvo, y todos sabían algo, aunque muchos se negaran a admitirlo. El silencio era una estrategia de supervivencia. Miriam, sin embargo, eligió el riesgo antes que el olvido. Sabía que la visibilidad era su única protección real. Hacerse notar, ser incómoda, poner rostro a la tragedia que muchos preferían ignorar. A través de entrevistas, apariciones públicas y marchas de protesta, Miriam Rodríguez comenzó a ser reconocida en Tamaulipas y en el resto del país. Su rostro se convirtió en el emblema de una causa más grande. Organizó colectivos de búsqueda, enseñó a otras madres las técnicas de investigación que ella misma había desarrollado y desafió abiertamente a funcionarios insensibles, arriesgando su vida en cada paso. La prensa empezó a seguir su caso, y pronto la presión pública obligó a las autoridades a fingir una preocupación que, en muchos casos, solo era superficial. Sin embargo, la exposición también trajo nuevas amenazas. Cartas intimidatorias, llamadas anónimas y miradas hostiles se hicieron cotidianas. Miriam aceptó que, en la lucha por la verdad, cada día podría ser el último. Su familia, preocupada, le rogaba que se detuviera, pero ella les respondía que no podía abandonar a Karen, ni a todas las hijas e hijos desaparecidos. Sabía que la memoria era la única trinchera contra la impunidad, y que contar la historia era una forma de protegerse, de evitar que la oscuridad triunfara sobre la verdad. La fuerza de una madre incansable. El coraje de Miriam Rodríguez no conocía límites, y su lucha personal trascendió, inspirando a miles de personas. Convertida ya en un símbolo nacional, Miriam se transformó en el faro de un movimiento creciente de familiares de desaparecidos. No solo se enfrentó a los cárteles y la corrupción, sino también a la soledad, el dolor y la desesperanza. Esas sombras silenciosas que intentan aplastar a quienes buscan justicia en un país marcado por el miedo. En las noches largas, cuando el cansancio amenazaba con doblegarla, Miriam recordaba la promesa que se había hecho frente al espejo el día en que aceptó la desaparición de su hija. Jamás dejaría de buscar, jamás permitiría que el olvido sepultara la verdad. La búsqueda de justicia la llevó a recorrer caminos polvorientos, oficinas gubernamentales hostiles y cárceles olvidadas. Su libreta de notas se convirtió en un archivo temido por muchos. Cada dato, cada dirección, cada pista era anotada con precisión. Miriam aprendió a moverse entre la discreción y la confrontación, disfrazándose,
cambiando de identidad, aprendiendo a leer entre líneas y a anticipar movimientos. El temor, lejos de paralizarla, le dio fuerzas para avanzar. Aprendió a vivir con el riesgo, convirtiendo el miedo en motor de valentía. La relación con otras madres fue fundamental. Al compartir el dolor, encontraron consuelo y al unir sus esfuerzos, multiplicaron su capacidad de acción. Fundó y lideró un colectivo de búsqueda, enseñando a otras mujeres a seguir rastros, a negociar con autoridades y a exigir sus derechos. Pronto, ese grupo se convirtió en una comunidad resiliente, que no solo buscaba a sus desaparecidos, sino que tejía lazos de solidaridad y esperanza en medio del desamparo. Juntas desenterraron verdades, abrieron fosas clandestinas, confrontaron a funcionarios y ganaron pequeñas batallas que en el contexto de la violencia mexicana resultaban heroicas. Sin embargo, no todas las luchas eran externas. Miriam enfrentó el desgaste emocional, el cansancio físico, las dudas y los reproches de una familia fracturada por el horror. Aún así, no se permitió el lujo de detenerse. La fuerza que la impulsaba no provenía únicamente del dolor, sino del amor incondicional por Karen y la convicción de que cada ser humano desaparecido merecía regresar a casa. En su camino, Miriam se encontró con otros casos, otros nombres, otras historias de sufrimiento. Nunca se negó a ayudar, y cada vida recuperada, cada caso resuelto, era un pequeño triunfo contra la deshumanización. A pesar de las amenazas y la persecución constante, Miriam Rodríguez nunca cedió a la intimidación. Sabía que el precio de la justicia podía ser alto, incluso definitivo, pero entendía que su sacrificio era necesario para abrir camino a una nueva generación que no aceptara el silencio como destino. Su historia comenzó a cruzar fronteras y medios internacionales contaron el testimonio de una madre que, a fuerza de voluntad, desafió el terror de los cárteles y el abandono del Estado. Contra el olvido y el miedo, a medida que Miriam Rodríguez continuaba con su cruzada, el eco de sus pasos resonaba en cada rincón de Tamaulipas. La región, marcada durante años por el poder de los cárteles, encontraba en la figura de Miriam una fuerza capaz de desafiar el pacto de silencio. Donde muchos se resignaban al miedo, ella irrumpía con preguntas directas y una inquebrantable determinación. Cada captura, cada pista descubierta, se convertía en una pequeña victoria sobre el olvido. Los familiares de los desaparecidos empezaron a verla no solo como una buscadora, sino como un ejemplo de dignidad y valor. La prensa, primero reticente, comenzó a contar su historia, abriendo espacio a los testimonios que durante tanto tiempo habían sido silenciados por la violencia. El impacto de su lucha trascendió lo personal. Miriam logró movilizar a la sociedad civil, presionando a las autoridades para que asumieran su responsabilidad y enfrentaran la crisis de desapariciones forzadas. Las instituciones que habían cerrado puertas y archivos se vieron obligadas a responder a las demandas de madres, padres, hermanos y amigos que, al igual que Miriam, se negaban a vivir en la incertidumbre. Documentos olvidados salieron a la luz, investigaciones se reabrieron y algunos funcionarios corruptos fueron expuestos por su complicidad o su negligencia. La causa que comenzó con la desaparición de Karen se multiplicó en una ola de exigencia por la verdad. El costo, sin embargo, fue enorme. Miriam vivió bajo constante amenaza. Las llamadas intimidatorias, los mensajes anónimos y los rumores de represalias se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Su entorno se volvió hostil, incluso para quienes alguna vez habían sido sus vecinos y amigos. La soledad de la búsqueda se mezclaba con la vigilancia permanente, pero ni el peligro ni la fatiga pudieron doblegarla. Cada vez que un nuevo caso se resolvía, sentía que el sacrificio valía la pena, aunque supiera que la justicia completa seguía siendo un sueño distante para la mayoría de las familias afectadas. La figura de Miriam Rodríguez se volvió tan incómoda para los criminales como para los políticos. Su persistencia puso en evidencia las fallas del sistema judicial, la falta de protección a las víctimas y el entramado de complicidades que alimentaban la impunidad. Su valentía obligó a muchos a mirar de frente una realidad que preferían ignorar. Donde el miedo buscaba imponer silencio, Miriam respondía con la voz firme de quien no tiene nada que perder. El país entero, marcado por el dolor, encontró en ella una esperanza inesperada, una posibilidad de recuperar la fe en la justicia, el legado de una lucha incansable. La vida de Miriam Rodríguez, aunque marcada por el dolor más profundo, se transformó en una especie de llama que iluminaba las tinieblas en las que se movían tantos otros padres y madres en México. La memoria de su hija Karen, lejos de quedar en la penumbra del olvido, se convirtió en un símbolo de resistencia, en la bandera de una causa que arrastraba a cientos de familias
a salir de la sombra y a reclamar, de una vez por todas, su derecho a la verdad y a la justicia. En medio de la impunidad y la desesperanza, Miriam tejía una red de solidaridad, acompañando a quienes, como ella, buscaban a sus seres queridos con los escasos recursos que tenían y enfrentando el peligro con la sola fuerza de su convicción. La repercusión de su lucha traspasó fronteras. Organizaciones internacionales de derechos humanos, periodistas y activistas llevaron su historia al escenario global, visibilizando no solo el drama personal de Miriam, sino el de todo un país asolado por la violencia y la indiferencia. Su testimonio estremeció a quienes nunca imaginaron la magnitud de la crisis de desapariciones en México. En cada conferencia, en cada foro, su nombre era pronunciado con respeto y admiración, recordando a todos que el coraje de una sola persona podía despertar conciencias dormidas y abrir grietas en los muros de la impunidad. A pesar del reconocimiento, Miriam nunca perdió de vista su objetivo: encontrar justicia para Karen y para las víctimas de los cárteles que, durante años, operaron con total libertad. Creó colectivos de búsqueda, capacitó a otras madres, impulsó campañas para exigir protección y acompañamiento estatal. Su vida, antes tranquila y reservada, se convirtió en una sucesión de viajes, vigilias, plantones y manifestaciones. Allí donde la burocracia se interponía, Miriam respondía con perseverancia. Donde la corrupción amenazaba con ahogar la verdad, ella plantaba cara, señalando a los responsables y negándose a retroceder. El precio de su valentía fue alto. Miriam enfrentó el dolor de la traición por parte de amigos, la incomprensión de su entorno y la presión de las autoridades, que preferían que el caso de Karen quedara en el olvido. Sin embargo, cada amenaza, cada obstáculo, solo reforzaba su decisión de seguir adelante. Sabía que no estaba sola, que detrás de ella venía una legión de madres y padres con la misma sed de justicia. Su ejemplo no solo inspiraba, sino que también enseñaba a otros a organizarse, a documentar, a exigir respuestas y a protegerse entre sí. Miriam Rodríguez no solo buscó a su hija, buscó, con cada acción, que ninguna otra madre tuviera que pasar por lo mismo sin apoyo. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de una nación herida, recordando a todos que, aún en la oscuridad más densa, la esperanza y la justicia pueden encontrar caminos inesperados. El coraje de Miriam Rodríguez nos recuerda que, incluso frente a la adversidad más extrema, una sola persona puede desafiar la impunidad y encender la esperanza. Su historia es la de miles de familias que luchan por justicia y verdad en silencio. Que su legado inspire a no guardar silencio y a exigir respuestas. Si quieres descubrir más historias reales de lucha, resistencia y verdad, suscríbete ahora a Infrarrojos Criminales y acompáñanos en este viaje al corazón de la realidad.